Vamos a escuchar la conferencia ¿Qué tienen que hacer las marcas para humanizar la virtualidad? Y para eso tenemos un gurú en la materia, Andy Stallman, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Belgrano y licenciado de Periodismo por la Universidad Católica de Argentina. Andy es considerado como uno de los principales expertos en el mundo del branding. Con más de 25 años de experiencia, ha desarrollado proyectos en los 5 continentes. Su talento y carisma, así como su trabajo e influencia en el mundo de las marcas, han llevado a Andy a ser reconocido globalmente como Mr. Branding. Con una personalidad magnética, se ha posicionado en puestos de dirección en Lacoste, Aeropuertos Argentina 2000 y en Multimedios América. Actualmente es cofundador y CEO de Tasem Branding, una de las empresas más reputadas de branding del mundo. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Solo bien? ¿Alguien está muy bien? ¿Sí? ¿Alguien está excelente? Es viernes. ¿Cómo es? It's Friday. ¿Cómo es? Ahí con la cabecita, ahí me gustó. Tiqui, tiqui, tiqui. Buenísimo. Gracias por la presentación. Gracias Social Media Week por invitarme. Gracias a todos ustedes, offline y online, por acompañarnos aquí. Atomic Garden, gracias por el esfuerzo, también por ayudarme a cruzar el charco y estar hoy acompañándolos a todos. Voy a hablar de branding y voy a hablar, como dijeron recién, de mi forma de aproximar el branding a una humanización más real, más genuina, más auténtica, pero sobre todo más necesaria. Si alguno se queda con las dudas, se queda con preguntas, se queda con reflexiones, se queda con ganas de debatir, le hace una foto a la pantalla antes de quedarse congelados y ya no poder mover los brazos ni las extremidades y seguimos la conversación. Para mí lo humano es algo que va mucho más allá de lo que puedo comprender, pero al mismo tiempo es lo más cercano que tengo, porque soy un humano. Y esto que suena muy obvio es muy complejo. Esto que suena muy simple es muy complejo. Estamos, para mí, no viviendo una nueva normalidad, como lo llamaron muchos, sino una nueva realidad. ¿Sí? Y al final, ¿cuántas realidades vivimos? Tantas como personas hay en el mundo. Tu realidad es distinta a la mía, tu realidad es distinta a la mía, tu realidad es distinta a la mía. Y a pesar de que hay más de 7.800 millones de realidades, sí tenemos los seres humanos muchas cosas en común. Muchas más cosas en común que no en común. ¿Cuántos de ustedes tuvieron miedo cuando empezó la pandemia? Todos. ¿Cuántos de ustedes están motivados con volver a rumbear, a abrazarse, a besarse, a tocarse y a no tener más restricciones? Todos. ¿Sí? ¿Somos todos iguales? No, pero sí. No, pero sí. Desde un punto de vista médico o científico, a principios de este siglo se presentó al mundo el mapa genómico humano. Ahí empezó una nueva era también, acompañado de la irrupción de Internet. El mapa genómico humano nos demuestra, y esto es datos científicos, no la opinión de Andy Stallman, que el 99,99% de todos los mapas genómicos, de todos los que estamos hoy aquí en el pabellón y de todos los que nos están acompañando, son exactamente iguales. En otras palabras, somos mucho más hermanos de lo que creemos. ¿Qué es lo que nos diferencia a unos de otros? El 0,01%. Entonces, si somos tan parecidos en esta era de cambio, en esta era digital, en donde cada vez somos una sociedad más smartphone-céntrica, un regalo que bajó para toda la gente que quiere comunicar, que quiere vender, que quiere compartir, que quiere crear, que quiere difundir, que quiere convencer, que quiere conectar, un regalo. Desde una perspectiva profesional, las herramientas digitales son alucinantes. ¿Pero quién está a un lado y a otro lado de cada herramienta? ¿Quién? Los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo importante de lo digital? ¿La herramienta o el emisor y el receptor? Humanizar a las marcas en esta era de digitalización, automatización, inteligencias artificiales, algoritmos y tantos otros etcétera, tiene que ver ni más ni menos con volver a hablar de lo obvio. Esto va de personas, no de herramientas.
Las herramientas son los medios, las personas somos el fin. Es verdad que muchos padres, por interés, por conveniencia, porque no tienen alternativa, han depositado en sus hijos el chupete electrónico, ¿sí? Llámese smartphone, iPad y todas sus variantes. Tenemos al bebé tranquilito, al niño tranquilito, y estos chicos, estos jóvenes, estos directores generales del mañana, presidentes del mañana, diputados del mañana, son muy fluidos, muy nativos en lo digital. Pero ¿dónde tienen un gran déficit? En lo social. Tú llamas a un chico hoy de 13 años por teléfono, o de 18 años por teléfono, o de 22 años por teléfono, y no te atienden el teléfono. Tú le mandas un WhatsApp y no te responden el WhatsApp. Ahora pones un posteo en Instagram y el like está ahí. O sea, ¿están o no están? Están, pero están de una manera rara, diferente. No estoy diciendo que sea mala, digo que es diferente, no estamos acostumbrados a ella. Tenemos hoy por hoy gente que no es joven, quizás sí de edad o de actitud, que vive más virtualmente que analógicamente. No digo que esté bien y no digo que esté mal, digo que son cosas que están sucediendo. Pero si esta persona que pasa más tiempo virtualmente se termina deshumanizando, va a terminar desconectando de su comunidad o de su audiencia o de sus followers o de sus clientes para quedarse sola. Porque nosotros no estamos en las redes sociales porque las herramientas nos gustan. Estamos en las redes sociales porque nos gusta la gente. Por eso se llama social, porque están las personas. Nos gusta pertenecer a una comunidad o a otra, una tribu a otra. Es cierto también que mucha gente se siente muy sola en esta época de la hiperconectividad y por tener esta hipersoledad va y se encuentra en este espacio. Hay gente que utiliza creatividad, innovación y cambia la forma de conectarse y de consumir contenidos o de hablar con el resto de personas. La humanización fue un golpe en nuestra cara que nos pegó la pandemia. Veníamos aceleradísimos, transformación digital, más tecnología, más pantallas. Y de repente, cuando estábamos todos en lockdown, de repente alguien dijo, yo quiero abrazos, yo extraño los besos, yo extraño a mi abuelita, yo extraño a mis amigos o a mis compañeros del colegio o de la universidad. Nadie decía, yo extraño esta pantalla o esta otra pantalla, porque por defecto ya la teníamos. Lo que no teníamos era lo que empezamos a echar de menos y cuando nos faltó lo humano, nos dimos cuenta lo vulnerables que somos como personas y como seres. Para el branding y para el marketing, así como para la publicidad y la comunicación, reconectarse con lo humano es reconectarse con la esencia de las personas que emiten los mensajes, que reciben los mensajes, que venden los productos, que compran los productos, que crean valor y que consumen valor. Se trata de conectar, pero no de conectar 5G o 4G o 8G. Se trata de conectar ¿qué? Las personas con las personas. Hace muy poquito estuve en Ámsterdam por trabajo y vi esto y me encantó. En vez de modo avión, ¿por qué no conectamos el modo amor? ¿Hay alguna fuerza más poderosa en el ser humano que amar a alguien? Odiar a alguien. Es la única más poderosa. Pero el amor se manifiesta en muchos ámbitos. Puedes amar a tu pareja, a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tus hermanos, a tus compañeros, a tus compatriotas. El amor se manifiesta de miles de maneras. Pero parece que hablar de amor es algo malo, o algo naïve, o algo para los filósofos, o para los poetas, o para los locos. Pero sin embargo, cuando uno siente amor, ¿cómo se siente? Súper bien, poderoso, poderosa. Sentís que el mundo brilla con otro color, que late con otro color, que la música es más linda, el sol es más brillante. Todo cambia. Entonces, cuando hablamos de amor, una de las formas de empezar a humanizar el ecosistema digital cada vez más expandido, cada vez más omnipresente, cada vez más importante, es empezar a denunciar no la dictadura de la vacuna, que también, la dictadura del like. Somos todos hijos de la dictadura del like.
que nos likeen o que no nos likeen opera como si nos hubiésemos tomado una línea de merca o no, según estudios neurocientíficos. Si no nos likean, el día es malo; si nos likean, el día es bueno. Es tremendo, pero son sistemas diseñados y programados para hackear nuestra emocionalidad y nuestra cabeza. Con lo cual estamos todo el día viendo quién me likeó o quién no me likeó. Pero ¿qué pasa si en vez de buscar likes buscamos love, buscamos amor? ¿Qué diferencia hay entre una aventura de verano y un amor de verdad? Por ejemplo, lealtad, durabilidad, confianza. ¿Con quién te sentís más vos? ¿Con quién estás más cómodo? ¿Cuando eres auténtico o cuando tienes que ser fake? Estoy en verano, todo está genial. O cuando podés estar con aliento a la mañana o despeinado a la noche y te quieren igual, porque te quieren como sos. No quieren la imagen que tú proyectas que eres. El amor es ser auténticos y genuinos y honestos. No estoy diciendo que tenemos que tener mal aliento y estar despeinados, que no se me malinterprete. Por eso, hace muchos años vengo diciendo que las marcas más humanas son más rentables. Y cuando hablo de marcas humanas, voy a hacer un pequeño inciso para que no se me malinterprete o se confunda. Yo no estoy diciendo que las marcas tienen que ser humanos, no tienen que ser seres humanos, pero sí tienen que empezar a ser más humanas. Y el matiz es pequeño, pero la diferencia es grande. Y cuando digo que las marcas se tienen que humanizar, significa, primero y principal, que nos tienen que tratar como personas, no como números, no como dígitos, no como datos, no como algoritmos. Somos personas. ¿Cómo te llamas? José, ¿cómo te llamas? Esos son los nombres que la marca tiene que empezar a hablar. No, Target. Jóvenes profesionales de entre 30 y 50 años del centro de la capital. ¿Pero qué me estás hablando? Si podemos ser 100.000 personas y ser 100.000 sensibilidades diferentes. La humanización es recuperar la empatía, los valores, el amor, el respeto, la confianza, cosas que por el acelerón que nos trajo la virtualidad y la digitalización fuimos perdiendo. Y mientras estamos tratando de compartir con mentes creativas y talentosas como ustedes la necesidad de rehumanizar, el amigo Zuckerberg y la mafia de Facebook quieren meternos en el metaverso. Vamos a hablar de algo que no es lo importante para tapar de lo que deberíamos hablar, que es lo importante. ¿Saben lo que es la bomba ninja? ¿Sí? Los ninjas venían, tiraban una bombita de humo, cuando el humo se iba, el ninja estaba o no estaba. Se había ido. 3.000 millones de personas están en Facebook activas mensualmente, que es casi la mitad de la población mundial. No es solamente culpa de Zuckerberg, este mare magnum, este cambalache, este caos en el que estamos metidos. También somos corresponsables, porque nosotros tenemos la capacidad de premiar o castigar a las marcas que se humanizan o que no se humanizan. Y nosotros desde Totem Branding tenemos un mantra muy importante y es nuestro propósito, que dice crear, construir o transformar marcas que unen a las personas. Pero no que unan en un muro de Facebook, que unan en valores, en propósito, en compromiso, en causas, que unan con bonds, ¿cómo se llama? Con cosas de verdad, con lazos. Muchas gracias. Entonces, hoy por hoy, más del 50% de la población del planeta Tierra dice: confiamos más en las empresas y en las marcas para cambiar las cosas que en los políticos y los gobiernos. Entonces, nosotros decimos, si creamos mejores marcas, esas marcas van a generar mejores empresas. Si la gente confía en las empresas y las empresas son mejores, vamos a tener como resultado una sociedad mejor. Y si tenemos muchas sociedades mejores, en Dominicana, en España, en Argentina, en Japón, etcétera, etcétera, como resultado mejora nuestro mundo. Dicho de otro modo, si creamos o construimos o transformamos marcas mejores, nuestro mundo mejora. Como ven, el branding y el marketing no tienen que ver solamente con una mirada de negocio, que también la tiene, pero no es exclusivamente cumplir con objetivos de mercadeo, de KPIs, de rentabilidad, de facturación y de márgenes, que también. Sobre todo el branding y el marketing tienen la responsabilidad de crear un mundo mejor. ¿Para quién?
Para nosotros. Por eso es importante entender la humanización. La humanización va mucho más allá de vender productos o servicios. Tiene que ver con crear valor. Y el buen branding y el buen marketing crean, además de valor, mayores márgenes, mayores ingresos, mayor recaudación y, por lo tanto, mayores recursos. ¿Para qué? Para mejorar el mundo. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de que hace poco, hasta hace muy poquito, en muchas escuelas de negocio y universidades te preguntaban, ¿tu compañía es purpose driven o profit driven? ¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué seguimos viviendo en un mundo binario? Si somos todo menos binario. Interesa que seamos binarios, ¿no? Porque es derecha o izquierda, blancos y negros, sur o norte, ricos o pobres, pelea, 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 siempre se benefician los mismos. Es que ni siquiera somos un arcoíris de colores. Somos una galaxia de colores. Y si podemos salirnos del blanco y del negro, del rico y del pobre, de la derecha y de la izquierda, vamos a poder construir mucho más valor. Es propósito, es beneficio, son personas y es planeta. Hoy por hoy ustedes van a escuchar a muchas marcas. Nos preocupamos por el medio ambiente. Nos interesa mucho el planeta Tierra. A todo el mundo le interesa. Pero ¿saben lo que más me interesa de todo? ¿Qué es lo más importante del planeta Tierra? Pero de los que habitan en el planeta Tierra, las personas, los animales, las plantas. Pero si cuidamos a una roca voladora en medio de la galaxia y no a quienes habitamos en ella, la roca va a seguir volando miles de millones de años más. ¿Nosotros tenemos garantizada la infinitud? Está claro que no. Desde esta perspectiva de profundo cambio social, sanitario, económico, empresarial, cultural, pero también emocional, nuestra propuesta al mundo de las marcas es crear una nueva categoría de valor para las marcas y para la sociedad. Lo que yo llamo los tótems posmodernos. Hace más de 12.000 años, los tótems eran figuras, a veces naturales, a veces artificiales, alrededor de las cuales grupos, clanes, tribus, familias, todos los que vivían en el lugar, se reunían. ¿Qué proyectaba el tótem? Era un símbolo de seguridad, de pertenencia, de hacer tangible lo intangible. El tótem era mucho más que un icono, era un set de valores, de inspiración, que nos conectaba y que nos unía. Obviamente pasaron muchos años desde entonces. La sociedad hoy está en ebullición, como no podía ser de otra manera. Le estamos pidiendo, le estamos demandando y hasta exigiendo a las marcas que se movilicen por causas, que no estén de costado ante lo que está pasando en la sociedad. Es que si apoyo a esto, voy a perder lo otro. Pero es que si no apoyas nada, lo pierdes todo. Entonces estas marcas que pueden generar comportamientos mejores, que pueden generar compromisos más elevados, estos tótems que no son marcas conocidas, sino que son marcas queridas, vienen a ayudarnos en nuestra transformación humana, social, cultural, empresarial. Cuando hablamos de tótems, tenemos que hablar de sentido de conexión, orgullo y pertenencia. Tenemos que sentir orgullo de para quién trabajamos, porque no es lo que vendemos, sino que es por qué hacemos lo que hacemos. Y cuando tú tienes claro tu propósito y el propósito es bien humano, tu marca pasa a ser relevante para la vida de las personas. Y luego voy a profundizar en este tema de ser relevante para la vida de las personas. Otro de los temas claves en este viaje hacia la humanización, y es curioso, ustedes se preguntarán, oye, ¿por qué Andy nos está hablando de algo tan evidente como la humanización de las marcas? Si lo estudié en la universidad hace 5 años, o hace 10, o hace 20, pero ¿por qué nos está hablando de esto? Porque uno habla de lo que escasea, no de lo que abunda. Y el gran problema que yo tengo identificado trabajando en los 5 continentes, en casi todos los sectores o industrias, además de dando clases y conferencias,
es que la humanización en las organizaciones, empresas, instituciones, no está a la altura del desafío, ni de las circunstancias, ni de las oportunidades. La gente te pregunta hoy siempre con un proyecto nuevo, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo puede ser esa la primera pregunta de algo? ¿No sería mejor preguntar a cuántas personas va a impactar esto? ¿Cómo mejorará la vida de las personas? ¿Cómo va a simplificarle la vida a las personas que hoy están viviendo peor? ¿Por qué va a ser relevante para ellos? ¿Por qué es importante hacerlo? Y al final de todo, hacemos el MVP de turno y vemos cuánto cuesta. Y si vale la pena o no, ya veremos. Pero ¿por qué en vez de preguntar cuánto cuesta hacer algo nuevo, por qué no empezamos a preguntar cuánto cuesta no hacer algo nuevo? Porque si estamos, como vieron antes, en una era de cambio, no hacer es mucho más caro que hacer algo y equivocarte. Y ustedes me van a decir, porque veo muchas caras jóvenes, pero los jóvenes no nos escuchan. Y ya lo sé. Y es un gran defecto que tiene la sociedad. Los jóvenes vienen con muchas ideas, con mucho ímpetu, y la sociedad mira para otro lado. Después dice, los jóvenes son el futuro, los jóvenes son nuestro tesoro. No lo digan, háganlo. Denle a la juventud. Cuando digo juventud, no digo caras jóvenes. Yo me considero un tipo joven. Ustedes se van a morir de risa, van a ver estas canas y van a decir, dije me considero, no soy. No se olviden que en branding los matices son muy importantes. Hay que darle más espacio a la juventud. Pero también las empresas se llenan la boca de algo y luego hacen otra cosa. Andy Stallman, experto en branding, Mr. Branding, venga, quiero trabajar con usted, vamos a cambiar el mundo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Cuánta plata tiene? $3.000. Vamos a cenar y ya está. Invitamos a varios y con $3.000 nos cambiamos el mundo. Sin embargo, queridos y queridas jóvenes, hay muchas startups y muchos emprendedores que con pocos recursos, poco presupuesto y pocos equipos están cambiando cosas. Lo cual es una gran inspiración y debería ser una gran vergüenza para algunas empresas grandes, no todas, porque algunas grandes están haciendo un buen trabajo, de que, bueno, podés querer cambiar el mundo pero no poner un recurso para hacerlo. Porque entonces eso es greenwashing, eso es mentira, eso es propaganda. Y hoy no podemos como sociedad tolerar que nos sigan engañando. Entonces, cuando hablamos del like, al like hay que darle las buenas noches, agradecerle el tema y ahora buscar love, amor, compromiso, fidelización, confianza, ir hacia otra dimensión de la construcción. Pero también a los jóvenes les quiero contar esta historia. Y a aquellos que no son jóvenes pero están emprendiendo también, y a aquellos que están por tirar la toalla también. A principios del siglo XXI, los dos de los dueños de Netflix estaban en serios problemas. Netflix la conocen todos, ¿no? ¿Sí? Serios problemas económicos y fueron a ver a una compañía que alquilaba videocassettes y DVDs. No sé si les suena la marca Blockbuster. Muy bien. ¿Se acuerdan de Blockbuster? En ese momento Blockbuster tenía 7.500 tiendas y era la reina del mambo y lo siguiente. ¿Saben lo que le dijeron a Hastings y compañía? ¿Qué vamos a comprar Netflix? ¿Para qué? No, pero con 500 millones arreglamos. ¿Saben cuánto vale hoy Blockbuster? 0. Hay una tienda en Oregon que podés por Airbnb pasar la noche rodeado de memorabilia. ¿Sí? Si te gusta lo retro y lo vintage, es ideal. Hace frío en Oregon también, casi como acá. Como acá adentro, digo, no como acá afuera, ¿eh? Pero, ¿cuánto vale hoy Netflix? Miles de millones. Cuando vos crees que el mundo ya no vale la pena, cuando pensás que ya no tenés fuerzas o cuando ya no tenés energías, tenés que seguir avanzando. Es muy difícil, pero es en épocas como estas, en épocas complicadas y duras, inciertas, en las que se forja nuestro carácter. Hoy podemos elegir 2 actitudes, llorar o vender pañuelos. ¿Qué elegimos? Si vendemos pañuelos, vamos a llegar a tal punto en donde tu empresa que estaba a punto de quebrar se transforme hoy en un icono internacional y global, casi que ninguno de nosotros puede ignorar, ¿no?
¿Qué ven en la pantalla? No son pulpos, son primos de los pulpos. Calamares. ¿Oyeron la palabra calamar en los últimos 3 semanas? ¿Sí? Nunca en la historia de la humanidad alguien hizo tanto por este bicho cefalópodo como Netflix. ¿Sí o no? Nadie sabía lo que era un calamar hasta hace 4 días. Ahora todos sabemos lo que es un calamar. Ahora vemos esto. ¿La vieron todos o no? No voy a hacer spoiler. Entonces no voy a contar el final. Pero cuando vemos estas cosas, esta es la ciudad de Ámsterdam hace 2 semanas. Imagínate que vas caminando por Ámsterdam y ves esto, esta muñeca diabólica, Chucky 2. Netflix se ha metido de tal manera en decodificar lo humano que todo lo que está haciendo, ¿qué es lo que hace? Encender lo humano. Porque este programa, esta serie, no es que fue un éxito en Corea del Sur. ¿Dónde fue un éxito? Éxito mundial. Ahora ustedes me van a preguntar, o yo les voy a preguntar a ustedes, ¿cuánto tenemos en común nosotros con un coreano del sur? Casi todo, salvo Chucky y alguna otra cosa, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, no sé si ustedes vieron en Netflix antes otra serie muy parecida a esta en cuanto a uniformes. Todos pensamos en La Casa de Papel. Dijimos, mirá que hay colores para elegir, ¿eh? Mirá que hay uniformes para elegir, ¿no? Pero eligieron esto, que es prácticamente lo mismo que esto. Ahora bien, quizás Netflix está preparando una serie donde junta a los del calamar con los de La Casa de Papel. ¿A que sería un hit? El calamar de papel, muy bien. Ahí está, regístralo. Fíjense cómo 2 series pensadas por personas tan distintas, en lugares tan distintos, con objetivos tan parecidos, conectan con nosotros. Porque al final del día, ¿qué buscan las 2 series? Primero, el dinero. Buscan ellos, nosotros emocionarnos. Ya sea de rabia, ya sea de orgullo. Porque ¿en qué cabeza entra que uno esté del lado de los malos? Si nosotros de chiquitos siempre estábamos del lado de los superhéroes, Batman, Superman, Batichica, Gatú, ¿no? Ahora queremos que ganen los malos, queremos que roben, queremos que maten, que ganen. Estamos locos. Conectar con el ADN humano a través de historias poderosas y emocionantes genera que nos conmovamos, que hagamos trending topics, que discutamos de esto y no de otras cosas también, lo cual es preocupante. Porque hemos hablado más, yo incluido, del calamar en los últimos 3 semanas que de nutrición infantil, analfabetismo, maltrato, tráfico de personas, la soledad, tráfico de órganos, y podemos seguir así todo el día, pero no quiero ahora mismo entrar ahí. Pero tampoco quiero evitarlo, porque es parte del problema que tenemos. Y dentro del problema que tenemos, podemos verlo como un problema o como una oportunidad, vemos como marcas como Balenciaga rebotan y se alían con los Simpson para su último desfile, ¿no? Y vos decís, una marca de lujo con los Simpson, pero ¿por dónde va dónde estamos yendo? Ahora bien, ¿cuál es una de las series más vistas de la historia de la humanidad? Los Simpson. End of story. ¿Y por qué los Simpson han sido un gran éxito? Predicen el futuro porque conocen y entienden a la sociedad mejor que nadie. Porque cuando vos ves los Simpson, decís, estas personas nos entienden perfectamente bien. Y muchas veces nos reímos para no llorar. Porque somos, en muchos casos, patéticos y en otros casos extraordinarios. Pero todo eso somos nosotros. Y eso es lo lindo de lo humano. Que podemos ser tan patéticos como extraordinarios, pero podemos decidir qué queremos ser más. Fíjense lo que está pasando en el mundo de la moda. Un desfile hace menos de 2 semanas, donde el mensaje, ¿cuál es? Piensen. Y lo está diciendo el mundo de la moda, que normalmente fue un mundo a favor de no piensen. La belleza, lo efímero, lo aspiracional, el deseo incumplido. Somos todos feos al lado de la moda. Ahora dice, piensen. Pero piensen de verdad, generen duda,
pensamiento creativo, pensamiento crítico. Desafíen el statu quo. Lo que nos están diciendo, los que queremos verlo lo vemos y los que no queremos verlo no lo vemos. La creatividad se manifiesta en diferentes maneras, en diferentes momentos, en diferentes instancias. Es muy divertido hoy por hoy cuando vas a las organizaciones y te dice el director general: mi plan estratégico para el 2022 es ser una compañía clientecéntrica. Y vos le decís, eso era de 1922, no del 2022. Estás 100 años tarde. Pero ¿quién es clientecéntrico? ¿El director de clientecentrismo o toda la organización? Hoy no hay un departamento de innovación, un departamento de creatividad, un departamento de atención al cliente. Hoy todos, desde él o la presidente hasta el último becario que entró en la empresa, todos son innovación, creatividad, atención al cliente, etc. La humanización es tratarnos internamente y externamente como personas, como seres humanos y conectar con eso. ¿Por qué un chico es capaz de saltar de una tribuna, esquivar 14 policías, 15 guardias de seguridad, 7 tacles para sacarse una foto con un ídolo? Cuando hablamos de esto, podemos hacer foco en la tecnología, el dispositivo, o en la historia que nos ayuda la tecnología a difundir y a compartir. Si nos quedamos con esto, estamos en problemas. Si nos quedamos con la ilusión y la alegría, obviamente nunca quieran ustedes pelearse con ese tipo que está atrás de Messi. Mírenle los ojos así, que parece que lo va a matar. Es lo que conecta son las historias y la emoción, que es lo que nos lleva a otro lugar. Historia y emoción, humanidad, sociedad, ambiciones, sueños, historias. Por más metaversos que vengan, bienvenidos, bienvenida la innovación, bienvenido el progreso, siempre que tenga al ser humano en el centro. Necesitamos una sociedad menos tecnocéntrica y más humanocéntrica. Necesitamos nuevos desafíos y una nueva conciencia para no vivir en una sociedad empantallada. No podemos vivir a través de nuestros teléfonos o tabletas. Tenemos que vivir así. Qué alegría, aunque seamos menos de los que queríamos. Esto es una alegría increíble estar acá hoy todos. Hace un año esto era no una utopía, era imposible de imaginarnos. Estamos acá. Ya lo damos por hecho. No demos por hecho esta bendición de estar acá reunidos, de volver a reunirnos en lo físico. Fíjense el papelón para los adultos del planeta Tierra que una chiquita de 17 años tenga que embanderar la lucha contra el cambio climático. Una abuela inglesa diría, shame on you, le diría a los primeros ministros, ¿no? Pero está pasando porque hay gente que dice, yo no me voy a quedar sentada a que las cosas pasen. ¿Qué hago? Actúo. Lo único que va a cambiar aquello que no te gusta no es lo que dices, no es lo que tuiteas, no es lo que posteas en Instagram, es lo que haces. Vale mucho más un gramo de hacer que un kilo de decir. Lo único transformador en esta vida, pasada, presente y futura, es la acción. Y al final del día, en este viaje de humanizar las marcas, en esta era tan digital y virtual, es entender que la distancia entre lo que tu marca es hoy y lo que tu marca tú quieres que sea mañana no es lo que dices. La distancia es lo que haces. También, cuando hablamos de humanizar, no perdamos de vista que los chicos, los jóvenes muchas veces, no están jugando porque los padres no les damos las condiciones para jugar, o para reunirse, o para divertirse. Es más cómodo meterle el iPad o el smartphone. Que las marcas también sean conscientes de las nuevas dinámicas sociales y de las inquietudes que tienen los chicos es importante. Si yo ahora digo que va a desaparecer, no sé, una marca de un transporte X, si no es un transporte estratégico y clave, a nadie nos importaría. Pero digámosle a un chico de hoy que va a desaparecer YouTube. Las manifestaciones de la Plaza Independencia quedan en chiquitito al lado de lo que puede llegar a pasar. Salen todos los jóvenes del mundo a manifestarse, ¿sí?
Y cuando hablamos de la humanización también es esto, ¿no? No es todo el tiempo competir para aplastarle la cabeza al contrario. También es tratar de contribuir entre todos a crear un entorno de mayor felicidad, porque cuando la gente trabaja feliz, rinde más, vende más, construye más, mejora más, es más eficiente, todo es mejor. ¿Desde cuándo reírse en el trabajo está prohibido? ¿Desde cuándo promover entornos de felicidad está prohibido o mal visto? Yo tengo una visión que es, cuanto más humanicemos a las marcas, en vez de tener clientes, vamos a conseguir tener creyentes. Y los creyentes son personas que creen en tu propuesta de valor, que creen en tu propósito, que creen en tu promesa, que creen en tu compromiso, en tu talento, en tu liderazgo y en tu rol en la sociedad. Ahora vas a tener que estar todos los días renovando esa confianza, porque los creyentes no te firman un cheque en blanco. Todos los días son creyentes como pueden dejar de serlo. Y los tótems, en este entorno y en este contexto digital, en vez de adaptarse al cambio, quieren generar el cambio. Cambio dentro del cambio. Hoy estamos viviendo cambios y paradigmas de transformación simultáneos y a veces hasta obscenos por la cantidad de cuestiones con las que vivimos. Pero generar el cambio es importante. Entonces fíjense en este viaje de humanizar las marcas. Para mí una marca obviamente no es un logotipo, una marca tiene que ver con lo que la gente dice, siente y piensa. Y digo gente, y digo dice, siente y piensa. Por eso es tan importante entender la importancia de conectar con las personas, asumiendo, y ya claramente entendiendo, que las empresas son personas, las marcas son personas, y los clientes y los creyentes son personas. Para entender del presente y del futuro, de cualquier negocio, de cualquier emprendimiento, ¿de qué hay que entender? De personas, ni más ni menos. Con lo cual, les quiero contar una pequeña situación que pasó el 13 de marzo del 2013, que para mí cerró el círculo sobre la comprensión de que la lucha entre el online y el offline, está vivo, perdón, de que la lucha entre el online y el offline ya estaba terminada. ¿Ustedes se acuerdan que pasó el 13 de marzo del 2013? ¿No? ¿Seguros? No se veía hace 1400 años sobre el planeta Tierra. ¿Nadie se acuerda? Muy bien. ¿Cómo? No. No sé, quizás se alinearon, pero no sé. No es lo que voy a decir yo. El 13 de marzo del 2013, esta mirada nueva sobre cómo humanizar las marcas en el online y en el offline se consolidó. Este brand of on, marcas en el espacio offline y en el espacio online, de manera integrada e indivisible, se contrastó universalmente, porque el 13 de marzo del 2013 se elige al primer papa no europeo en 14 siglos. Ok, cuando se elige un papa, ¿cómo se le anuncia al mundo la elección de un papa? Fumata blanca, muy moderno. Lo interesante de este 13 de marzo del 2013 es que el famoso Habemus Papam no solo se dijo en un balcón analógico en la Plaza de San Pedro, sino ¿dónde más? En Twitter. No en Tinder, no, en Twitter. No sé por qué se ríen. Escuché Tinder por ahí, por eso lo dije, si no... Off más on, porque si no tu marca está out. La humanización es en el ámbito analógico como en el ámbito digital. Y fíjense la transformación y la velocidad del cambio entre la elección del Papa Benedicto y la elección del Papa Francisco. Prácticamente pasamos de una sociedad analógica a una realidad digital en nada. ¿Cómo no nos vamos a deshumanizar si nos llevó puesta la ola digital? Listo, la ola ya bajó, sacamos la cabeza a la superficie, recuperemos lo humano, tanto en el on como en el offline. Obviamente estar en online te da beneficios, te abre la puerta, llegas a más lugares, conectas con tu gente, pero no es solamente el online, es el on más el off. Cuando hablamos de branding o branding digital, marketing o marketing digital, publicidad o publicidad digital, de lo que estamos hablando es de branding, de marketing y de publicidad en diferentes canales. Fin. Ahora bien, el único cristiano con más seguidores que el Papa.
millones y millones y millones de seguidores en todas las redes sociales, buen jugador de fútbol, probablemente el segundo o el tercero mejor de estos últimos años. Y ahí está. El cambio digital es profundo porque cambia hábitos, cambia conductas, cambia costumbres. Y cada uno de ustedes es una marca global por default, porque cada uno de nosotros, al estar en una o más redes sociales, somos una marca global. ¿Cómo construimos nuestra reputación o cómo contribuimos en nuestra reputación? Digo. Ahora bien, hay dos complejos que hay que evitar: el complejo de inferioridad y el complejo de superioridad. ¿Sí? El de inferioridad tienes que evitarlo sabiendo de que eres muy chiquitito pero que puedes impactar. El de superioridad tienes que evitarlo porque no eres nadie en el universo. Pero eres alguien importante en la tierra. Con lo cual, lo que tú haces o dejas de hacer, cómo haces las cosas o cómo las dejas de hacer, por qué haces las cosas o por qué no las haces, impacta en nuestro presente. Tenemos personas que atentan contra la democracia y contra el bienestar de las personas, aunque nos vendan otro rollo. Tenemos reinas que no se mueren nunca. Ahora va y se muere mañana, lo típico. Tenemos personas que no son jóvenes de edad cronológica, pero son jóvenes de actitud y de mente, que es lo que de verdad cuenta. Y también tenemos el rol de la mujer. Esta chica valiente, igual que otras, como Naomi Osaka, salió a hablar de un problema muy extendido en la sociedad, que es la salud mental. Todos lo escondemos, porque si no somos guapos y comemos en lugares chulos y nuestro novio, nuestra novia, todos somos vulnerables. El tema de la salud mental es un tema muy jodido. Y lo peor que podríamos hacer es abandonar a las personas que están mal. Es cuando más nos necesitan. Entonces, si nosotros como personas y como sociedad y como familias y como amigos podemos ayudar a esas personas, está bueno. Y las marcas pueden dar un paso al frente tratando de ayudar por lo menos a sus equipos, ¿sí? A que la salud mental deje de ser un problema, por lo menos minimizar el problema. Pero el otro problema que tiene la sociedad es que si ustedes analizan hoy una reunión del G20, que es el grupo más importante de influencia política y económica y financiera del mundo, hay como 42 personas y solamente hay 3 mujeres. ¿Qué porcentaje de la población mundial son mujeres? 50, vamos a ver, 50 y 50, ¿sí? Si son el 50% de la población mundial, ¿cómo no está representado ese 50% en los ámbitos de decisión? Si es que el mundo no mejora porque la voz de la mujer no está representada y no está escuchada. Y si seguimos haciendo lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora, las cosas van a seguir igual que hasta ahora. No es que la mujer va a salvarnos, pero sí va a ayudarnos a mejorar, a evolucionar y a transformarnos. Pero es que además, desde una perspectiva meramente egoísta, las mujeres toman el 80% de las decisiones de compra de bienes y servicios a nivel global. Las mujeres son prescriptoras, son decisoras y son decisivas. Dicho en cristiano español de Cervantes, la mujer es la que manda. ¿No lo hemos entendido o qué? Dicho esto, hay que abrazar ese cambio, hay que dar ese paso. Yo sé que el cambio le da miedo a todo el mundo, a mí me da miedo, a todos nos da miedo, pero no se trata de no tener miedo, sino de ¿qué? De dominarlo, de superarlo, de aplastarle la cabeza al miedo y seguir avanzando. Porque miedo, el día que no tengas miedo, el proyecto no vale la pena. No te estás esforzando lo suficiente. Una cosa importante también cuando hablamos del miedo y de los cambios, ustedes fíjense qué interesante, porque en el año 2007, una marca que seguramente muchos no conocen, que se llama Nokia, ¿se acuerdan? 2007, 1.000 millones de clientes a nivel global, según la revista Forbes, The Cell Phone King, el rey de los celulares. ¿Qué se presentó en el 2007? Viene un loco, un chiflado, Steve Jobs, presenta un iPhone, al rey de los celulares. Si todos hubiésemos estado con Steve Jobs, no, Nokia es inalcanzable. Nokia es líder absoluto. Nokia es número 1. ¿Para qué vamos a hacer el esfuerzo? No vale la pena. Pero hay gente que está lo suficientemente loca como para creer que puede cambiar las cosas y ¿qué hace? Las cambia.
Y en 2007 este tipo saca el iPhone y revoluciona nuestra vida. Porque fíjense la cantidad de marcas con las cuales interactuamos on a daily basis, diariamente, que hasta hace 4 días no existían. Ustedes cuando se cayó Instagram y WhatsApp hace 2 semanas, ¿qué estaban haciendo? Bueno, 2 felices y 4.000 millones de almas en pena. El día más productivo de casi todas las vidas de todo el mundo, pero uno no necesita que se caiga el sistema universal para ser productivo o ser feliz. Apagas tu teléfono, lo pones en modo amor y lo haces. Porque la próxima caída no sabemos cuándo va a ser. Lo interesante es que ese smartphone, ese iPhone nace en el 2007, pero el primer smartphone no es del 2007. El primer smartphone es del año 1994. ¿Cuántos años pasaron entre el primer smartphone y el primer smartphone exitoso? 13. Entonces, a veces lo importante no es llegar primero, a veces es llegar bien. Si llegas primero y bien, doble gol, golazo, ¿sí? Home run. Pero si llegas primero y no llegas el mejor, al final te van a decir, ¿a quién pepino le importa que llegaste primero? Es que yo llegué primero, pero no lo hiciste bien. La humanización tiene que ver también con entendernos y preguntar las preguntas correctas. Es muy probable que muchas respuestas no las tengamos claras, pero el ser humano, desde una aproximación filosófica, no viene a responder todas las preguntas, sino a hacer nuevas preguntas, que eventualmente pueden ser respondidas o no. Por eso es importante entender sobre branding desde una perspectiva humana. Y tanto creo yo la humanización de las marcas y la humanización del branding, que van a ver que yo estoy adentro de la palabra branding. Andy está dentro de branding, porque pongo toda mi humanidad en pos de esta transformación y este cambio positivo. Porque las cosas no se dicen, las cosas se hacen, ¿sí? Entro en la última recta final. Tararán. ¿Quién es? No, estoy ocupado, después te llamo. Chao. Listo. 5, ¿no? ¿Nos quedan? ¿Sí? 5. ¿Se quedó congelada? 5. 5 más o me voy. 5 más, listo. El branding, para si hay algún despistado o despistada en la sala, para mí es el alma de cualquier empresa, organización, institución, ciudad, país, evento, etc. Y el marketing para mí es la voz. Todavía hoy en grandes empresas no saben la diferencia entre el branding y el marketing. Y es alucinante. Yo estoy haciendo branding, acabo de hacer una campaña en vía pública. ¿Qué? Como en muchos lugares marketing y branding no se llevan bien, yo propuse, basta de pelear, unamos las cosas, dejemos de ser binarios, no es más branding o marketing, ahora es brandketing. Es el alma y la voz de las marcas. Todo junto, sumado, creando valor, encontrando valor. ¿Sí? Esto es una cosa que me pasó en el año 19, creo que fue, en Bogotá, donde me senté 1 hora en un escenario con Barack Obama. 1 hora. Y básicamente hablamos de la mujer, la educación, emprender, sus hijas, Latinoamérica, la educación y la amenaza que representa el cambio climático. Los grandes líderes tienen en su agenda las mismas preocupaciones que tenemos nosotros. Obviamente, no todas las mismas. Ellos no tienen problema de trancones, van en el helicóptero, ¿no? Y estas cosas. Pero estamos en esa realidad en donde tenemos que asumir nuestro rol activo y trascendente para transformar el mundo a mejor. Si algunas de estas habilidades ya las tienes, estás genial para lo que se viene. Y si alguna no la tienes, empieza a trabajarla, porque son las habilidades más importantes para manejarte en esta era de cambio sin precedentes, ¿sí? Y al final, cuando hablamos de humanizar, hablamos de esto. Todos sonreímos en el mismo idioma. Todos abrazamos en el mismo idioma. Y todos nos conmovemos con las historias que nos llegan al corazón. Humanizar tiene que ver precisamente con conectar. Humanizar tiene que ver también
con olvidarnos por un rato de competir y empezar a trabajar en pos de un país mejor, de una República Dominicana mejor, no solo de una empresa mejor o de una carrera mejor. ¿Cómo cocorea una gallina? ¿Cómo? Coco, muy bien. ¿Qué pasa si en vez de competir empezamos a co-crear más entre todos nosotros? Empezamos a colaborar más, a construir más entre nosotros, a cooperar más. Si dejamos de competir un rato y co-creamos, colaboramos, construimos y alcanzamos un éxito compartido, seguramente podamos humanizar más todas las cosas que hagamos. Porque en vez de ver un enemigo o un rival, voy a ver a lo que de verdad veo, que es un hermano. 99,99% de mapa genómico compartido. El mundo que se avecina es un mundo complejo e incierto, no lo voy a negar, pero también es un mundo apasionante y con oportunidades sin precedentes para todas aquellas personas que crean en el poder de lo humano para crear valor, construir puentes y usar la tecnología como herramienta y no como finalidad. Si en eso estamos mínimamente de acuerdo, el futuro les pertenece. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Andy, por esta brillante exposición que nos llama sin dudas a la reflexión, y muchas gracias a The Atomic Garden por hacerlo posible. Te invitamos, Andy, a seguir en el escenario y llamamos a Roberto a que te acompañe para una ronda de preguntas. Bueno, de verdad, wow, me encantó. Y parte de lo que estamos viendo, y yo creo que parte de lo que veo aquí en las personas que están aquí, es de que tienen una pregunta de venir y decir, ok, ¿cómo yo voy a donde el dueño de la empresa, cómo yo voy a donde el CEO y le digo, mira, tengo que parar de vender y tengo que cambiar el chip? ¿Cómo tú sugieres que arranque esa conversación? Bueno, yo creo que una de las cosas súper importantes es quedarnos con que las cosas no son más binarias. Para cambiar el chip no tengo que dejar de vender, ¿sí? Para cuidar la salud no tengo que dejar que la economía deje de funcionar. Para transformar la cultura de mi organización no tengo que dejar de cumplir con los planes de negocio. Es un todo, es una mirada integral. Es como decir, voy a descansar mi brazo izquierdo para que ande mi pie derecho. O sea, tu cuerpo es un todo, tu empresa es todo. Entonces, cuanto más vendas, más recursos vas a tener para seguir mejorando y evolucionando. Una compañía que nace solamente para ganar dinero es una compañía pobre. Suena raro, pero es así. Hoy cuando vos creás una compañía y creás un valor que impacta en la sociedad, vas a ganar mucha más plata que si tu objetivo solamente es ganar plata. Esto está comprobado, esto no lo digo yo. Esto está pasando en todo el mundo. Y aquellas compañías que te responden a tu pregunta, es que hasta ahora lo estábamos haciendo así y nos va muy bien, es que no se enteró de que está cambiando todo. Seguramente no vio ni el juego del calamar esta persona. Seguramente no tenga ni perfiles en redes sociales. Seguramente no sabe lo que es Twitch y que los hijos están compartiendo contenido o consumiendo contenido ahí. Entonces, si te dicen eso, tenés dos oportunidades: intentar cambiarle la mentalidad, o ir a buscar trabajo a otro lado, o crear tu propio trabajo. Porque si no, estás jodido. Efectivamente. Ok, y en tu experiencia y con las marcas que tú has trabajado, estos son procesos que no se pasan de la noche a la mañana, son procesos a largo plazo. Más o menos, ¿cuánto tiempo tú crees que una empresa tiene que decir, ok, mi plan tiene que ser un plan a 1 año, a 2 años, a 3 años, a 5 años? Más o menos, ¿cuál es el time frame que tú le ves a un cambio? Yo creo que lo primero que hay que entender es que no hay una fórmula única para todas las empresas. Porque la cultura de tu empresa puede ser muy diferente a la cultura de la empresa de ella, y quizás la capilaridad del cambio en la tuya sea inmediata y en la tuya nunca capilarice. Y además los cambios no se dan todos a la vez, ¿sí? Los chinos decían, un viaje de 1000 millas, ¿cómo empieza? Con un primer paso, ¿sí?
Y cuando vos vas a evacuar un avión y estás haciendo el entrenamiento para ser aeromozo o aeromoza, te dicen, hay que seguir las recomendaciones step by step in order, ¿sí? Paso a paso y en orden. Normalmente, los cambios de mentalidad, obviamente llevan mucho más tiempo, los cambios culturales llevan mucho más tiempo que un cambio digital. Cambio la pantalla, cambio el teléfono, cambio el software. Pero lo importante es entender muy clara cuál es tu visión. Cuando vos estás trabajando la visión de tu compañía, lo que hay que entender es que la visión es el dónde. Porque para cambiar tenés que saber a dónde querés ir. Porque si no vas como pollo sin cabeza para cualquier lado. ¿Me explico? Entonces, y también los cambios, nosotros hacemos 3 ventanas de cambio. El horizonte corto o inmediato, el horizonte de medio plazo y el horizonte de largo plazo. Y lo que hacemos es que vamos haciendo checks reales, pero incluso el de más largo plazo empieza hoy, acá y ahora. Lo más importante para que cambie algo en una organización es que la cabeza de la organización se la crea de verdad. El project owner, el líder, el tipo que lleve la antorcha del cambio, tiene que ser el CEO o la CEO, el presidente o la presidenta. Después, bottom-up se pueden dar los cambios, pero el top-down es lo que determina que todo el mundo se alinee detrás de ese cambio. Perfecto. Muchísimas gracias, Andy, otra vez por estar acá. ¿Puedo pedir un favor? ¿Sí? Yo voy a hacer algo que si no lo quieren hacer, no lo hagan, pero me voy a tomar el atrevimiento por la buena vibra que me están dando. Yo durante todos mis años, hasta marzo del año pasado, terminaba todas mis conferencias de la misma manera. ¿Sí? Y te robo estos 3 minutos con tu permiso y con el de todos ustedes. Y yo siempre que terminaba una conferencia decía que si nosotros pudiésemos abrazarnos más y abrazar más a nuestros clientes, seguramente pudiésemos entender la humanización desde una mirada práctica y no teórica. Y si además de abrazar pudiésemos darnos 8 abrazos por día, de un mínimo de 6 segundos cada uno, eso podría cambiar muchas cosas. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué 6 segundos cada uno? Porque está comprobado neurocientíficamente que 8 abrazos por día, de un mínimo de 6 segundos cada uno, segrega 3 veces más oxitocina que la normal. Y la oxitocina está asociada con 2 aspectos muy humanos, la generosidad y la confianza. Somos seres más generosos y tenemos más confianza, con lo cual todo fluye y se humaniza más. Llevo desde marzo del 2020 sin hacer esto. Y no está nadie obligado a hacerlo porque entiendo que cada uno tendrá sus cuidados. Pero si se animan, mascarilla de por medio, ¿sí? Nos ponemos la mascarilla. Y si se animan, nos damos, yo ahora bajo porque los necesito también, 8 abrazos de 6 segundos cada uno, ¿sí? Y luego me cuentan qué tal. Venga, muchas gracias. Ahora sí. Gracias, maestro.